Bien, he querido completar la lección de este último martes en la parte que tiene que ver con operaciones activas y pasivas. Y quiero básicamente que veamos los artículos que no pudimos ver por un tema de tiempo, y yo les voy a agradecer que ustedes saquen su rato y le den seguimiento y lectura a estos artículos. Básicamente lo que me interesa es que tengan claro cuál es la fuente legal expresa de algunos de los servicios que los bancos dan en la actualidad y que podemos clasificar en ocasiones como activas o como pasivas. Ya vimos estas características de las operaciones bancarias, vimos el concepto de operaciones pasivas y operaciones activas, y también las operaciones neutras, y recordamos con esta estructura que en las operaciones pasivas los bancos reciben fondos de los clientes o de otras entidades financieras, por ejemplo, no son las únicas, pero por ejemplo en cuenta corriente y depósitos, o bien por ejemplo en certificados de depósito a plazo. Las operaciones activas, el banco concede a sus clientes créditos, les facilita fondos o les permite que disponga de ellos. La forma típica es el préstamo, el contrato de crédito y el descuento bancario. Luego tenemos las operaciones neutras, que tienen que ver con los servicios, donde el banco brinda determinados servicios a sus clientes que no suponen ni la concesión ni la obtención de un préstamo de ninguna forma. Por ejemplo, la transferencia bancaria o la domicilización de recibos, es decir, la posibilidad de pagar los recibos por servicios públicos. Esa es una operación neutra. Bien, veamos lo que dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Cliqueamos aquí y vea lo que dice: solamente los bancos establecidos conforme a lo dispuesto en esta ley podrán usar su nombre comercial en la descripción de sus negocios, en la papelería o en la publicidad, las palabras banco o establecimiento bancario o derivados de esos términos que califican sus actividades como de carácter bancario. Entonces, protege el uso de estas expresiones precisamente para no llamar engaño al público, y solamente las entidades autorizadas como tales pueden usarlo. Establece la norma que toda persona natural o jurídica que contravenga esta disposición será requerida por el Superintendente General de Entidades Financieras mediante carta certificada para que suspenda inmediatamente sus actividades ilegales. Bueno, esto es una parte ya procedimental de lo que debería de hacer la superintendencia en caso de que alguien que no está autorizado para dar servicios bancarios, alguien que no esté autorizado como banco, esté utilizando esta nomenclatura. Y luego la norma establece una sanción, dice: el infractor pagará una multa inicial de 1.851.128 colones con 28 centavos, así como 37.023,37 por cada día que continúe infringiendo la ley. Es decir, hay una multa en principio general de más de 1 millón, casi 2 millones, pero luego al retrasarse en ejecutar la orden de la SUGEF, entonces paga 37.000 y un poco más por cada día que continúe infringiendo la ley. Igual pena e iguales requisitos se aplicarán a cualquier persona natural o jurídica que ejecute o anuncie la ejecución de operaciones que, en virtud de las leyes respectivas, estén reservadas de modo exclusivo a las instituciones bancarias,
establecidas de conformidad con dichas leyes, sin perjuicio de las sanciones legales que les correspondan. Bueno, es clarísimo, el tema no amerita mayor explicación. Por último, la norma determina la posibilidad de que ante la desobediencia se ordene a través de la SUGEP el cierre inmediato del establecimiento. Entonces lo que hace SUGEP es emitir una certificación, la envía a la Guardia Civil y éste ejecuta la orden. Esos montos que acabamos de mencionar se pueden actualizar o se han de actualizar, es obligación de la SUGEP actualizarlos. Dice que lo van a hacer en la misma proporción que aumente el índice de precios que fije el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces por aquí empieza la norma fuente para que los bancos verdaderos y debidamente autorizados empiecen a usar no solamente la nomenclatura, sino realizar las actividades. En sentido contrario, claro que todos aquellos que quieren hacer lo mismo y no estén autorizados calzan dentro de esta regulación. Volvemos. Y ahora quiero que vayamos aquí al artículo 54. El artículo 54 dice que únicamente las instituciones mencionadas en el artículo primero de esta ley podrán ejercer actividades de carácter bancario en Costa Rica y realizar aquellas operaciones que las leyes bancarias del país reserven exclusivamente a los bancos, con excepción del Banco Central, que ejerce funciones específicas de acuerdo con su ley orgánica. Dichas instituciones serán consideradas como bancos comerciales o hipotecarios según la naturaleza de las funciones que desempeñen de acuerdo con esta ley. Entonces la norma confirma precisamente esa autorización legal para que ejerzan actividades bancarias los señalados en el artículo primero de la ley orgánica. Volvemos aquí, sí, de la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional. El artículo 58, ¿de qué habla? El artículo 58 dice que los bancos financiarán sus operaciones con los siguientes recursos: su capital y las reservas, y con la recepción de todo tipo de depósitos y otras captaciones en moneda nacional o extranjera. Cuando se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de ahorro a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 59 de esta ley, con la obtención de fondos del Banco Central mediante la realización de las operaciones de crédito que con él puedan efectuar, y con la contratación de empréstitos en el país o en el extranjero. Entonces puede verse como el artículo 58 autoriza a los bancos a adquirir o a estructurar estas formas de financiamiento. Número 1, por medio de depósitos y otras operaciones similares, por medio de captaciones en moneda nacional o extranjera, y cuando se trate de bancos privados y puedan ya están autorizados para manejar cuentas corrientes, siempre que cumplan lo que dice el artículo 59 de esta ley. Perdón, Ok, vemos el artículo 60, en donde habla de las operaciones pasivas, y dice que los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones en moneda nacional o extranjera de cualquier persona natural o jurídica. Es decir, el artículo 58 se liga con este, ¿verdad? Se relaciona con este. Y dice, tales depósitos y captaciones se regirán en lo demás por los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de estas leyes comunes en las que le fueren aplicables.
El Estado y las instituciones públicas, dice este párrafo, de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca en forma mayoritaria al Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado. Entonces, la norma 58 y esta norma 60 establece la posibilidad legal general de que todo banco pueda recibir todo tipo de depósitos y haga todo tipo de captaciones, sea en moneda nacional o extranjera, y que lo reciban en principio de cualquier persona natural o jurídica. Y este párrafo obliga a las empresas públicas y al Estado mismo a que maneje, realice sus inversiones, sus depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro, tiene que manejarlos por medio de los bancos comerciales del Estado. Es decir, un banco privado no va a tener la posibilidad legal de accesar en este tipo de servicios al Estado o a las entidades públicas de carácter estatal o a las empresas públicas cuyo patrimonio en forma mayoritaria pertenezca al Estado o a sus instituciones. Obviamente hay una gran ventaja en este sentido y entendemos pues que se hace para tratar de cuidar el patrimonio del Estado, hacer recursos públicos, ¿verdad? En este tiempo todo esto es discutible, pero bueno, ahí está la norma y esa es la orientación que tiene. Vamos al artículo 61, que habla de operaciones activas, y entonces permite a los bancos comerciales efectuar las siguientes operaciones de crédito o inversión: para financiar operaciones relacionadas con la producción agrícola, ganadera e industrial, para financiar empresas nacionales de servicios de turismo, transporte y medios de información, para la financiación de operaciones originadas en la importación, exportación, compra, venta o transporte de productos y mercadería de fácil realización, para financiar el almacenamiento de productos agrícolas, ganaderos o industriales, o de mercadería de importación o exportación, siempre que dichos productos o mercaderías estén asegurados a satisfacción del banco y que no sean bienes suntuarios. Usted puede seguir leyendo el resto del artículo en la ley para que vea las operaciones de crédito que pueden realizar los bancos comerciales. Vea que es interesante que estos incisos hablan de un destino específico de las operaciones de crédito e inversión. Sería interesante ver los porcentajes de distribución por sector, ¿verdad?, que se señala en este artículo, de la estrategia de financiamiento ejecutada por cada banco del Estado y banco privado, porque esto aplica para los bancos privados también. Usted puede seguir leyendo ahí el artículo 62, 64 y 66. Vamos un segundo al artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que establece un régimen de prohibición a los bancos comerciales y extiende esta prohibición a lo siguiente: realizar operaciones de crédito que en cualquier forma contravengan los preceptos legales y reglamentarios, lo cual es entendible, aunque no lo dijera, eso es una prohibición, salvo las que, sin estar prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica de los bancos comerciales o necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones. Los miembros de las juntas directivas, gerentes y empleados de los bancos que autoricen o consientan alguna operación prohibida perderán el puesto e incurrirán en las responsabilidades prescritas en el artículo 28 de esta ley. Entonces vea usted que la norma empieza a construir una prohibición de realizar operaciones que contravengan los preceptos legales y reglamentarios, ¿okay? Pero de seguido le dice, bueno, todas aquellas operaciones que no estén expresamente prohibidas. Qué interesante. En muchas ocasiones, cuando uno está en una discusión con un banco, sea privado o sea estatal,
y a veces la SUGEP por su naturaleza sigue esta línea. Ellos hablan de que están regidos por el principio de legalidad y que lo que no les esté expresamente permitido no les es decir, que lo que no les esté expresamente permitido les está prohibido. Sin embargo, aquí en la parte negocial, en la parte comercial, el principio se invierte y se aplica tal cual fueran todos los bancos comerciales entes de carácter privado, a donde aplica aquella regla, aquel principio de lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y así lo menciona la norma, porque dice que salvo las que, sin estar prohibidas, fueren compatibles con la naturaleza técnica de los bancos comerciales o necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones. A mí me parece bien, porque está regulando una parte comercial, una parte de negocio de los bancos, y si nos fuésemos por el tema del principio de legalidad propio del derecho público, pues difícilmente los bancos podrían salir adelante creando y siendo innovadores en la estructuración de nuevos servicios y de nuevos contratos. Entonces tiene esas dos caras, ¿verdad?, que en algunas le aplicará el principio de legalidad al derecho público y en otras la regla del derecho privado, a donde si no están prohibidas les están permitidos, en el tanto y en el cuanto sean compatibles con la naturaleza técnica de los bancos comerciales o que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus deberes y funciones. ¿Ok? Ahora, cualquier pregunta me la hacen llegar. Los miembros de juntas directivas, gerentes y empleados de los bancos que autoricen o consientan alguna operación prohibida perderán el puesto e incurrirán en la responsabilidad establecida por el artículo 28 de esta ley. Tenemos hoy el tema del Banco Costa Rica con el financiamiento del cemento chino. Es interesante analizar eso, porque aunque las operaciones de crédito son permitidas por la ley, es parte de la esencia del intermediario financiero, hay que ver si tal y como se dio la operación estaba o no estaba prohibida, ¿verdad? Hemos escuchado del corre por modificar reglamentos para admitir otros aseguradores, para permitir otras condiciones en este préstamo. Es algo que en su momento va a salir a la luz, pero es bueno que como abogados lo pensemos y lo meditemos, ¿no? Posiblemente habrá muchas versiones dependiendo del lado en que uno haga el ejercicio de estar, ¿verdad? Tienen prohibido conceder créditos para fines de especulación, créditos para fines de especulación. El incumplimiento de esta norma les acarreará la pérdida del puesto a los responsables. Es un principio sano, es un principio financiero. La idea de que los bancos financien, que los bancos presten para proyectos ordenados, sistemáticamente estructurados, trabajados, ¿verdad?, pensados, proyectos inteligentes, pero nunca para especular. Es decir, no se puede prestar dinero para ir a invertir en bitcoins, no se puede prestar dinero para ir a invertir en un proyecto en donde venden acciones de una empresa que apenas está en sus primeros pasos, en una incubadora de empresas. Entonces, el tema de la especulación no es factible financiarla por medio de los bancos. ¿Okay? Número 3, también queda prohibido a los bancos comerciales, tiene un trasfondo similar al anterior, participar directa o indirectamente en empresas agrícolas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole, y comprar productos, mercaderías y bienes raíces que no sean indispensables para su normal funcionamiento. Se exceptúan de esta disposición la participación que los bancos pudieran llegar a tener en el capital de las instituciones financieras de orden público o semipúblico que llegaren a crearse, y la de los bancos que establecieren
que establecieren almacenes generales de depósito de acuerdo con la respectiva ley, o que a la fecha de promulgación de la presente ley tuvieran ya participación en ellos, únicamente con respecto a los negocios y operaciones que resulten del funcionamiento de tales almacenes. Exceptúanse también de estas disposiciones aquellos casos en que los bancos comerciales del Estado, conjunto o separadamente, constituyen o empleen personas jurídicas de su exclusiva propiedad para la prestación exclusiva de los servicios para ellos mismos, previa autorización de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, o para la administración de bienes adjudicados en juicio. Vamos por partes entonces. En el primer párrafo se prohíbe a los bancos, porque esa no es la función de los bancos, básicamente la intermediación financiera. Se les prohíbe participar directa o indirectamente en empresas, en empresas prácticamente de todos los sectores, agrícolas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole. Los bancos nacen para prestar y para recuperar los fondos que prestaron, para luego seguir su actividad de intermediación financiera. También se les prohíbe participar, comprar productos, mercaderías y bienes raíces que no sean indispensables para su normal funcionamiento. Es decir, este es un principio de especialización. Los bancos tienen que hacer lo que tienen que dedicarse a la actividad para la cual ellos nacieron. Ahora, como toda regla, hay una excepción, y esta excepción está puesta en función del interés del Estado para que los bancos hagan ciertas cosas. Entonces, se exceptúa de esta disposición la participación de los bancos, o que los bancos pudieran llegar a tener en el capital de instituciones financieras de orden público o semipúblico, que llegaran a crearse, y la de los bancos que establecieran almacenes generales de depósito. Es decir, los bancos sí podrían participar en instituciones financieras que se llegaran a crear o que se hayan creado y que tengan naturaleza pública o semipública. Igual los bancos pueden constituir almacenes generales de depósito, que fue una actividad que en determinado momento se promovió muchísimo para efectos de los bancos del Estado. Especialmente hoy entiendo que solamente el Banco Nacional conserva algunos almacenes generales de depósito, porque presentaban una forma importante de financiar lo que era la importación, y a través de la ley de almacenes generales de depósito también se presentaba la posibilidad de emitir cierto tipo de títulos que podían dejarse en garantía para otorgar financiamiento a esas entidades que mantenían sus bienes en los almacenes de estos bancos. Y luego también se exceptúa de esa prohibición a aquellos casos en que los bancos comerciales del Estado, es exclusivamente dirigida a los bancos comerciales del Estado, conjunto o separadamente constituyan o empleen personas jurídicas de su exclusiva propiedad para la prestación exclusiva de los servicios para ellos mismos, previa autorización de la Junta Directiva del Banco Central, o para la administración de bienes adjudicados en juicio. Bueno, pues es una especie de idea, de iniciativa que se dejó se materializó en la ley a efectos de poder que los bancos constituyeran, por ejemplo, VIXA, o constituyeran subsidiarias que les ayudaran a gestionar el cobro de sus obligaciones, el cobro de sus operaciones activas y otro tipo de negocios, ¿verdad? Básicamente hoy priva la situación de VIXA como banco que es propiedad de los bancos del Estado. Sigue un cuarto escenario de prohibición, a donde realmente empieza a abrir una ventana a los bancos del Estado también, a donde dice que no obstante la prohibición establecida en el inciso anterior, los bancos del Estado, con el objeto de asegurar la recuperación de sus créditos, podrán convenir con las empresas deudoras suyas la intervención de estas cuando se encuentren en estado
de difícil situación económica financiera que les impida atender adecuadamente sus obligaciones. Con tal objeto, los bancos podrán nombrarles interventores, administradores o fiscalizadores o ejercer cualquier tipo de vigilancia, fiscalización o control de la empresa o de su administración. Ok, aquí lo que da la posibilidad es de una especie de intervención bancaria en sus deudores. Esto me parece recordar que básicamente en una ocasión lo usó, y creo que lo usó Banco Nacional, y no tuvo muy buena experiencia. No lo volvieron a usar. Aún así la posibilidad existe, es decir, una entidad que tiene créditos con un banco del Estado y el banco se entera o la empresa informa que está en una situación sumamente difícil desde el punto de vista financiero y peligra la recuperación de su crédito, entonces se podrá ejecutar una intervención. Y entonces lo que hace el banco es que le nombra un interventor, un administrador o varios interventores, administradores o fiscalizadores que vayan a ejercer una vigilancia, una fiscalización o el control de la empresa y la administración de la misma. Lo que pasa es que eso implica dedicación de recursos económicos, recursos humanos, y asumir un riesgo también, en la toma de decisión en medio de un contexto económico, financiero y legal sumamente complejo. Entonces parece que la experiencia no fue buena y luego hubo demandas y una serie de cosas, y entonces realmente es una herramienta que no se usa, ¿verdad? Okay. Este párrafo regula la toma de decisión de este tipo de intervenciones y establece un quórum calificado de 5 miembros de la junta directiva sin que incurra en responsabilidad alguna por tales actuaciones o a consecuencia de ellas, excepto que en su gestión medie negligencia es inexcusable, dolo o culpa grave. Entonces siempre hay un tema de responsabilidad que habría que probar, obviamente, y entonces eso como que no está en la actividad propia de los bancos. Los gastos en que incurra por tales intervenciones correrán por cuenta de la empresa intervenida. Ok, vamos a ver si hay algo más aquí en esta. Bien, pero el artículo 116 habla de las operaciones de confianza que pueden hacer los bancos. Pueden recibir en custodia fondos, valores, documentos y objetos y alquilar cajas de seguridad para la guarda de valores. Pueden actuar como agentes financieros y comprar o vender por orden o cuenta de sus clientes toda clase de valores y bienes. Pueden hacer cobros y pagos por cuenta ajena y efectuar otras operaciones por encargo de sus clientes, siempre que sean compatibles con su naturaleza de bancos comerciales. Y pueden actuar como depositarios judiciales o extrajudiciales o como interventores en negocios o asuntos bancarios. Entonces, los bancos comerciales pueden realizar estas actividades que son calificadas como comisiones de confianza. La figura contractual es eso, un contrato de comisión, es decir, un contrato a través del cual el cliente comisiona al banco para que realice cualquiera de estas actividades. Cuando hablamos de que comisiona, hablamos de que otorga un mandato al banco para que le custodie los fondos, los valores, los documentos o los objetos, para que le venda sus inversiones en el mercado bursátil. Actualmente hay un reglamento de intermediación en el mercado de valores que siempre reconoce esta posibilidad que tienen los bancos, pero bien sabemos que los bancos comerciales tienen sus puestos de bolsa y entonces la gran mayoría hace sus operaciones por medio de los puestos de bolsa. Este tipo de operaciones no las confundamos con la del fideicomiso. Es decir, todo esto se puede hacer vía fideicomiso. Eso sí es cierto, todo eso se puede hacer vía fideicomiso. ¿Okay? Pero en este tipo de casos y de servicios
no estamos hablando de fideicomisos, estamos hablando de un contrato que se llama contrato de comisión de confianza. Ok. Igual pueden actuar como liquidadores de toda clase de personas siempre que no se hallaren en estado de quiebra o de insolvencia, actuar como mandatarios y especialmente como administradores de bienes sucesorios o que pertenezcan a menores, incapaces o ausentes. Y aquí ya caemos específicamente en el contrato de fideicomiso, realizar contratos de fideicomiso conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y las demás normas legales y reglamentarias aplicables. ¿Ok? Entonces ahí, claro que sí, hay una figura específica, un contrato específico dentro de los negocios de confianza, comisiones de confianza, que se llama fideicomiso. Pero todas las anteriores, bien puede hacerlos a través del contrato denominado contrato de comisión de confianza. Que si puede hacerlas en un fideicomiso, sí puede hacerlas en un fideicomiso. La gran diferencia aquí es que en un contrato de comisión de confianza los bienes no pasan a propiedad fiduciaria, del banco, lo que sí sucede obviamente en el contrato de fideicomiso. Lo que pasa en el contrato de comisión de confianza es que se comisiona, se otorga un mandato y esos bienes se mantienen en el patrimonio del cliente bancario. ¿Okay? No entran a cuentas de orden del banco, por eso es que tiene diferencias relevantes en ese sentido. Bueno, a ver qué nos aparece aquí. Bueno, ya lo vimos, el artículo 116. Ya lo de intermediación financiera lo hemos conversado bastante, hicimos una exposición especialmente para eso. Ya hablamos de desintermediación financiera. Ok. Aquí le voy a dejar unos casos que quiero que usted me los resuelva, por favor. Me los resuelva y me los envíe por escrito. Esto va a ser parte de una tarea final para efectos de la evaluación final, ¿verdad? Y cerrar las notas. Así que le voy a pedir, por favor, que me haga estas labores que le estoy encomendando aquí en estas. Son sumamente fáciles y ustedes tienen la materia incluso.